Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia. Sí, bueno, hay experiencias que pueden ser tan increíblemente poderosas, ¿cierto? Que terminan derrumbando toda esta estructura de significado, ¿cierto? De conceptos que uno pueda tener. Hoy día estamos con Vicente Villela, ingeniero comercial de profesión, máster en psicología cognitiva, docente, cofundador de Float Chile y autor de múltiples libros, entre ellos Meditación para escépticos y Disciplina para flojos. Yo trato de buscar ese centro, ese lugar desde donde yo siento que nacen mis pensamientos, ese centro que percibe y experimenta mi experiencia. ¿Qué es eso? ¿Hay algo realmente sólido ahí, constante en el tiempo, que persiste, ¿cierto? al caos de la experiencia? ¿O en realidad, ¿cierto? Según los budistas, es una ilusión esa sensación de solidez? Uno puede hablar sobre meditación manteniendo la principal herramienta que tenemos para navegar el mundo, que es nuestro pensamiento crítico. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Vázquez, médico neurólogo y especialista en medicina del sueño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueño Conciencia, donde a través de información basada en evidencia científica y experiencias personales buscamos unir caminos para una mejor calidad de vida. Es importante para mí recalcar que este podcast es una actividad independiente de mi labor clínica y docente y es parte de mi esfuerzo personal por generar contenido de buena calidad sobre medicina del sueño y autocuidado. Hoy día estamos con Vicente Villela, ingeniero comercial de profesión, máster en psicología cognitiva, docente, cofundador de Float Chile y autor de múltiples libros, entre ellos Meditación para escépticos y Disciplina para flojos. ¿Cómo está, Vicente? Hola, Eduardo. Bien, ¿y tú? Qué bueno que hayas podido venir. Nosotros nos hablamos un tiempo atrás en el podcast de Float, ¿cierto? Estuvimos hablando ahí específicamente solo de sueño, pero me gustaría esta vez poder hablar un poco de a lo que te dedicas tú, hablar un poco de los temas principales de los libros que has publicado en los últimos años y pedirte quizás algunos consejos en base a eso mismo para, en general, para la vida en general, porque yo creo que hay cosas que siempre son súper rescatables. Siempre mi primera pregunta en estos podcasts tiene que ver con cómo uno llega al lugar en el que está ahora. Y obviamente cuando uno ve, no sé, tu currículum y me ve que dice ya, ingeniero comercial y trabajando en cosas que tienen que ver con bienestar o autocuidado o autoconocimiento, como pasando de algo que quizás es muy concreto a algo que quizás es más espiritual. ¿Me podrías contar un poquito cómo fue ese camino? ¿En qué momento se produce el giro? ¿Siempre fue la idea? ¿Cómo partiste ahí? Sí, yo siempre fui súper pragmático y, a diferencia de lo que quizás uno me puede ver hablando públicamente hoy, era una especie de estricto militante ateo, ¿cierto? Las religiones y todo lo que oliera siquiera a esoterismo o a espiritual me provocaba mucho rechazo y mucha sospecha. O sea, me parecía todo como una gran alucinación colectiva en la que la sociedad había caído sin nada que sustentara eso. Y en algún momento, ¿cierto? En mis 20 tengo una experiencia con un psicodélico, ¿cierto? Que me demuestra en primera persona que ciertas experiencias que se escapan al rango de experiencias que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Conciencia normal, diaria, son posibles, ¿cierto? Que hay un cierto terreno de exploración que está ahí para ser explorado si es que uno solo toma algunas de las herramientas que uno puede, ¿cierto? Usar para acceder a ese terreno. Que hay múltiples caminos de entrada aquí, no solo las drogas, ¿cierto? Que deberían ser tomadas con cuidado y responsabilidad, ¿cierto? Y sabiendo lo que uno está haciendo, no como un juego. Y eso me hace empezar a leer literatura que hablar en línea con este tipo de experiencias, en particular sobre budismo, y tengo la oportunidad de viajar a Asia y de hacer un primer retiro de meditación vipassana. Vipassana es una tradición budista donde básicamente uno toma votos monásticos por semanas o meses, dependiendo de la longitud del retiro que uno haga, y se dedica a meditar 10, 12 horas diarias en silencio, con los ojos cerrados, perfecto, sin hacer básicamente nada más que meditar. Y eso me abre también un montón de puertas, de posibilidades, de experiencias que uno puede tener y cómo eso cambia tu perspectiva de una serie de cosas, ¿cierto? De qué vale la pena perseguir en la vida, de quién uno es, ¿cierto? Y de ahí mis intereses cambian y mi carrera profesional se tuerce. ¿Pero esto fue antes? No, fue después de la universidad ya. Esto fue después de la universidad. Siendo ya ingeniero comercial. Sí, debo haber tenido 26 por ahí. Ya, sí, perfecto. La segunda mitad de mis 20. ¿Y ahí volviste? Y luego vuelvo, y luego entonces decido estudiar el magíster en psicología y luego vuelvo, lo estudié en Buenos Aires, llego a Chile y no sé muy bien qué hacer, ¿cierto? Porque había trabajado en recursos humanos yo antes, en control de gestión, puras planillas,
Y coincido con un compañero de la U y tenemos la idea de fundar Float, el primer centro de flotación donde tenemos cámaras de aislamiento sensorial y otros servicios, que está, ¿cierto? Donde estas dos cosas juegan un poco, ¿cierto? Lo más Ya. de gestión comercial y lo otro exploratorio, comillas, espiritual, contemplativo, que es lo que está en el corazón de mi interés. Hay todo un tema, yo en general soy inexperto en temas que tengan que ver con psicodélicos, lo hablábamos un poquito. Quizás a veces uno de la parte médica le toca ver de repente las cosas que salen mal con esta, con servicios de urgencia, pacientes que llegan con complicaciones de repente. Eh, pero siempre me llama mucho la atención esto de cómo se juntan ese escepticismo por lo religioso y esta experiencia como extraterrenal y después que las personas tienen que como acceder a ese mundo a través de ya sea de la privación sensorial o del consumo de alguna sustancia alucinógena, ¿cierto? Eh, y cuando veía unas charlas un tiempo atrás en que intentaba decir, porque siempre está el escepticismo por ejemplo, en la Biblia en que decimos, ya, esta persona estaba hablando con una persona que no estaba ahí, estaba teniendo visiones, y que obviamente va perdiendo como peso el relato porque se hace poco creíble. Pero cuando se mira desde el prisma de, sabemos que hay sustancias que son alucinógenas, que pueden generar experiencias como extracorporales y que podrían a veces hasta justificar ciertos pasajes bíblicos en el tiempo y darle sentido, así como ya no llegar y eliminarlo solamente, sino decir quizás hay cosas que se describen como quizás muy místico-esotéricas y mágicas, pero ahora tenemos información para decir quizás esto estaba pasando bajo la influencia de esta droga o de este hongo específicamente. Claro, sí, bueno, hay experiencias que pueden ser tan increíblemente poderosas, ¿cierto? Que terminan derrumbando toda esta estructura de significado, ¿cierto? De conceptos que uno pueda tener y que a las que ningún escepticismo se pueda resistir. O sea, tú puedes ser el escéptico más grande del mundo, pero toma 400 microgramos de LSD, ¿cierto? Y el mundo como lo conoces enfrente tuyo se va a derrumbar. Y bueno, lo que mencionas es súper interesante porque hay hoy también cada vez más académicos inclinados por postular que la primera Eucaristía, ¿cierto? La Eucaristía original, en realidad no era una ceremonia como nosotros la conocemos, donde hay, ¿cierto? Alguien, Jesucristo en este caso, hablando enfrente de un grupo de personas, sino que era un ritual, ¿cierto? Chamánico, donde un brebaje enriquecido con ciertos psicoactivos era tomado por todos los asistentes y tenían una noche en la que, ¿cierto? Se comunicaban bueno, ¿cierto? Con algún tipo de conciencia o de estado de conciencia alterado. Y por lo tanto la cristiandad vendría siendo no, ¿cierto? Vendría siendo producto o la herencia de un linaje de botánicos ultra experimentados en cómo conjugar ciertas hierbas, ¿cierto? Con ciertos brebajes y su preparación para inducir este tipo de estados. Y que ahí está, que en esa experiencia tan potente y tan transformadora, está el origen de la religión más importante del mundo, y no en creencias infundadas sobre seres mitológicos. Claro, yo cuando me acabo de ver, de repente uno tiene esta fijación con algún tema en particular, pese a quizás yo no ser cristiano quizás por formación infantil, porque estuve en un colegio católico, pero nunca participar de ninguna iglesia. Llega un punto en que uno avanzando, ¿cierto? Como que siempre está la talla de que uno sale ateo de los colegios católicos, pero pasando 10, 15, 20 años, volví a estudiar, por ejemplo, significados psicológicos de enseñanzas de la Biblia, por ejemplo, y clases súper entretenidas, intentando buscar abstraer conocimiento de historia en realidad, intentar abstraer, por ejemplo, un concepto que pueda ser aplicable al mundo moderno. Pues, no sé, pues, el clásico que más me gusta a mí, a veces lo ocupamos incluso con los pacientes cuando estoy hablando con ellos, el tema del arca de Noé. Y me gusta harto específicamente porque el diluvio viene, pase lo que pase, el diluvio viene. Ya sea tu familia, claro, una enfermedad de tu señora, una enfermedad tuya, un problema de tu hijo. O sea, el caos viene, pase lo que pase. ¿Ya? Y la forma de, obviamente, prepararse es esta arca metafórica que uno está generando en la realidad en el día a día. Entonces, de repente conceptos así que puedan conectar con esta como historia universal que sabemos todos, ayuda harto que uno pueda acercarse a las personas en esa relación terapéutica que uno tiene como médico igual, pues.
muy a la Peterson. Claro. No, claro, es cierto que hay valor en todas las parábolas, no sé si en todas, ¿cierto? Hay algunas que son un poco macabras, pero en muchas de las parábolas bíblicas hay valor por extraer. Pero lo que a mí siempre me interesó no es solo lo conceptual, porque esta es una historia, ¿cierto? Aquí hay una narración de la cual hay una manera en que yo puedo, como dices tú, extraer el valor y adaptarla a mi vida hoy, ¿cierto? 2500 años, 2000 años después de que fue escrita. Pero lo que a mí siempre me interesó más son las posibilidades experienciales de las que hablan las religiones o las tradiciones budistas, que tienen que ver con examinar más de cerca qué es eso a lo que tú le dices tú, ¿cierto? En última instancia, el budismo apunta a cuando tú en la intimidad de tu propia mente tratas ¿cierto? De encontrar eso que sientes es el centro de tu experiencia, ¿cierto? Eso que en el nivel más íntimo es tú, ¿cierto? Claro. Yo, ¿cierto? ¿De qué realmente estoy hablando? ¿Cierto? Si yo trato de buscar ese centro, ese lugar desde donde yo siento que nacen mis pensamientos, ese centro que percibe y experimenta mi experiencia, ¿qué es eso? ¿Hay algo realmente sólido ahí, constante en el tiempo, que persiste, ¿cierto? Al caos de la experiencia? ¿O en realidad, ¿cierto? Según los budistas, es una ilusión esa sensación de solidez? Y lo único que hay, ¿cierto? Si uno mira de cerca de qué se trata tu fenomenología, es el líquido discurrir de experiencias, una tras otra. Claro. Y esta sensación de que hay algo más, este yo adicional, este ego, es otra experiencia más. Y no habla de solidez real ahí. Y eso es lo que siempre estuvo en el corazón de mi exploración psicodélica y en retiros de meditación. Como buscar, cuando yo digo yo, ¿cierto? Más allá de mi biografía y que obviamente soy un organismo, ¿cierto? Soy un agente en el mundo. Cuando yo digo yo, y me refiero a eso que siento está ubicado dentro de mi cabeza, detrás de mis ojos, ¿cierto? Mirando el mundo hacia afuera. ¿De qué estoy hablando realmente? ¿Hay algo ahí o no? Y hay formas de ver a través de esa ilusión y darte cuenta de que en realidad no hay nada ahí. Que el ego, como dicen los budistas, es efectivamente una ilusión. En este sentido, no en el sentido de que no seamos personas y que yo no me llame Vicente. Claro. La conega que de repente como subset de personas que viven dentro de uno igual, o roles que uno va trabajando en forma simultánea durante la realidad que uno vive en el día a día. Claro, esa es Ser otra padre, manera. de ser hijo, de ser docente, de ser alumno. Esa es otra manera de desmantelar también esa ilusión, ¿cierto? Uno es múltiples personas a lo largo del día que no necesariamente son del todo coherentes entre sí. Claro. Tú ahora en esta mesa no eres exactamente la misma persona que, como me contabas, se dobló el dedo levantando a tus hijos, ¿cierto? Claro. No me vaya a levantar a mí en UPA. Ojalá. Y otro tema que me llamó harto la atención, que era cuando veía un poco tu biografía, los libros que habías publicado, era el tema de la meditación para escépticos, porque esto es una cosa que te comentaba hace un rato que yo la veo harto, es que, por ejemplo, las personas que tienen insomnio o pesadillas recurrentes, este tipo de problemas, harta de las intervenciones que vemos que tienen mejor evidencia son las que tienen que ver con la psicoterapia o con ensayar imágenes en el día, cosa de que en la noche se puedan, podamos tener procesamientos cognitivos distintos, ya si ensayamos un guión de una pesadilla, por ejemplo, en el día, que podamos cambiarle la noche, ese tipo de cosas. Y también intervenciones como la meditación, la visualización, esta cosa de visualizar un camino de, no sé, de mi casa a la playa que más me gustaba cuando era niño y con todos los detalles posibles, cosa de salir de mi cabeza y no estar rumiando y preocupado en exceso porque no me puedo quedar dormido. Entonces, en general, con las pacientes que son, ¿cierto?, mujeres, no tenemos mucho problema en que adhieran a ese tipo de terapias y me digan, sí, de hecho, participen y les encante y noten beneficio. Pero con los hombres como que tenemos esta cosa como que de poca conexión. Que yo lo he visto mucho en general, de repente con tipos, rasgos distintos de masculinidad, en que hombres que son muy masculinos y de repente de profesiones que son mucho más concretas o más preocupadas por las cosas, de repente tienden a renegar un poquito estas intervenciones quizás más blandas. Y no sé, desde tu experiencia, porque tú igual partes desde el escepticismo hacia estas prácticas a después participar casi que el 100% de tu tiempo en eso cuando hiciste el retiro. Sí, es así. Es que es un discurso que ha sido feminizado, ¿cierto?, en exceso, a mi parecer. Y no solo por mujeres, sino que cuando uno se cruza con personas que hablan sobre este tema, suelen tener un modo excesivamente suave, muy edulcorado, de una sensibilidad que a mí me parece incluso contraproducente. Entonces, hay maneras de hablar sobre la meditación que yo creo que se sacuden de encima todo esto tan femenino y que pueden resultar más, al menos despertar la curiosidad de más hombres.
Y una manera de pensarlo, porque ponte tú, meditar se trata tanto de prestar atención a tu experiencia en este momento, ¿cierto? Entonces, una típica instrucción es, si tú sientes pena, ¿cierto? ¿De qué se trata tu pena? O rabia o ansiedad, ¿de qué se trata tu rabia y tu ansiedad, ¿cierto? ¿En qué parte del cuerpo la sientes? ¿Qué tipo de pensamientos acuden a tu mente cuando estás pasando por eso? ¿Cómo sientes tu pecho? ¿Tu mandíbula se aprieta? Etcétera, etcétera. Y esa instrucción suele venir con esta, ¿cierto? De nuevo, con esta sensibilidad un poco propia de novela centroamericana, ¿cierto? Pero en realidad no hay nada ahí ¿cierto? Que requiera esa sensibilidad, sino que puede ser un ejercicio de honesta curiosidad, ¿cierto? Por descubrir cómo se siente atravesar por el estado emocional X. ¿Cómo se siente realmente tener rabia? Esto no tiene por qué venir con un tinte cargado ¿cierto? De dulzor ni de rosa, sino que puede ser, bueno, ¿cómo se siente mi rabia? Cuando estoy enojado con alguien, ¿en qué parte de mi cuerpo está eso? Entonces, ahí no es del todo fácil, y yo también me encuentro con eso mismo, que cuando hablo de esto, hay muchas más mujeres que son receptivas al mensaje que hombres, pero trato de hacer un poco de fuerza contra ese fenómeno, describiéndolo lo más sobrio y limpio que puedo, ¿cierto? ¿De qué se trata tu experiencia en este momento? Y no hay mucho más que eso que agregar, ¿cierto? No hay que hablar con una voz extremadamente suave, ¿cierto? No hay que parecer un arcángel enviado Claro. de otra dimensión. Somos Y aquí. me pasa mucho que de repente, no sé, yo tengo hartos conocidos que se dedican de repente a mindfulness o a meditación. Y claro, me gustaría, y sé, hablando con ellos en el día a día, eh, es como estar hablando contigo en este momento, po. Pero si yo mando a mi paciente que vea sus redes sociales es Ajá. como tiene un tono de fondo en la voz, una cadencia, que para empezar a mí me da sueño, pero que de verdad se siente muy... No, es que no sé si sea suave o no sé, uno habla de intervenciones blandas cuando no son, por ejemplo, farmacológicas, cosas así. eh, pero sí, uno tiende a pensar que el promedio de los hombres va a ver el Instagram de, no sé, la psicóloga o doctor, psiquiatra especialista en mindfulness, lo va a ver 5 minutos y decir, ¿cachai? Como que al tiro va a producirse estos rechazos. Ahora, Absolutamente. el otro día lo hablaba con una psiquiatra esto, y ella me decía que quizás había un tema, obviamente es un tema cultural, pero yo decía, bueno, si al final eso no significa que esté mal, o sea, que un hombre no quiera hacer terapia o que no quiera hacer mindfulness, bueno, es parte de las cosas que tienen su derecho de hacer o no hacer. Lo mismo si una mujer no quiere participar de cierta intervención, o sea, al final cada uno como paciente tiene la libertad de participar o no participar, y no necesariamente todos nos vamos a beneficiar de las mismas intervenciones. Yo creo que ese tema igual es importante. De repente se tiende como a universalizar esto de que casi que todos deberíamos meditar. Es que todos tienen que meditar en la mañana. Es que todos tienen que... Esta cosa así como de Claro. solución única a todos los problemas de la humanidad y la única forma de manejar el estrés es esta. No, por cierto que no hay universales, pero yo creo que es análogo a hacer ejercicio, por ejemplo. Mm, No todo el mundo debería ser powerlifter, ¿cierto? claro. Pero todos deberían hacer algún modo de ejercitar. No todos deberían, pero a todos nos vendría bien algún modo de ejercitar nuestro cuerpo, ¿cierto? Claro. Si tengo una lesión en el cuerpo, en el hombro, probablemente no es buena idea ir a jugar tenis, ¿cierto? Pero algo podré hacer en mi día que me haga sentir mejor. Y creo que algo análogo pasa con la meditación. Hay personas que, ¿cierto? Categóricamente no deberían ir a encerrarse 2 semanas a hacer nada más que meditar, ¿cierto? Hay personas que no deberían ni acercarse a la ingesta de algún psicodélico, ¿cierto? Y todos aquí nos encontramos con alguna configuración personal y de historia familiar, etcétera, según la cual deberíamos navegar este universo de posibilidades, pero algún modo de incorporar algún grado de contemplación a nuestro día, yo creo que es análogo a hacer ejercicio. A la inmensa mayoría, si es que no a todos, nos vendría bien. ¿Te puedo mencionar otra cosita más? Dale. Sobre lo de antes, de cómo el discurso de mindfulness está tan contaminado por asociaciones inconvenientes. Es que algo que a mí me pasa mucho, la primera vez que hablo de meditación con alguien, hay dos tipos de respuestas principales que recibo. Una es algo así como, ¿cierto? Con mucho entusiasmo, sí, yo también medito todos los días a la hora en que nací, alineo mis runas sagradas de los Himalayas, ¿cierto? De acuerdo a Sagitario, y me conecto con la Pachamama, o algo así, ¿cierto? Y el segundo grupo, mayoritariamente hombres, es una especie de escepticismo, ¿cierto? Un cinismo, me van a hacer perder el tiempo con esto de nuevo. Pero lo cierto es que ninguno de estos dos
estas dos posturas son producentes, ¿cierto? Son productivas. Uno puede tener una conversación provechosa sobre la meditación sin caer en la ingenuidad de los entusiastas de un lado, ¿cierto? Y en el esoterismo exagerado, y sin caer en el cinismo ciego y cerrado del otro lado, ¿cierto? Uno puede hablar sobre meditación manteniendo la principal herramienta que tenemos para navegar el mundo, que es nuestro pensamiento crítico. Uno puede no caer en pensamiento mágico y aún así absorber todos los beneficios que tiene una práctica como meditar. ¿Y cuál, ahora mezclando tus dos áreas de expertise, cómo sería el pitch comercial que tendrías que hacerle, por ejemplo, a un paciente mío que me dice, pucha, en realidad como que siento que la meditación en mindfulness como que no es para mí? Cuando uno se da cuenta de que existe esa necesidad de generar este espacio terapéutico en este paciente, ¿cómo sería la forma de venderle, decir que te conviene hacer meditación o te conviene una práctica de mindfulness? Difícil, ¿cierto? Depende de la persona. No sé cómo lo hayas hecho tú cuando te toca eso, pero bueno, mi libro trata un poco de dar vuelta a ese tipo de personalidad. Sí. Es difícil porque para empezar hay que ver si primero hay un paciente ahí. Ya, o sea, ¿Qué quiere decir eso? físicamente el paciente está ahí, ¿ya? Pero eso no significa que él esté dispuesto a participar de esta relación terapéutica. Ya, por ejemplo, lo clásico es decir que, no sé, viene con la pareja y está preocupado porque estaba con dolor en el pecho y fuma 15 cigarros al día, etc. Pero él todavía ni siquiera ha pensado en dejar de fumar, ya que esto es una etapa que es como precontemplativa. Entonces, intentar conversar sobre eso, sobre los riesgos del tabaco y cómo podríamos hacer para empezar a hacer alguna intervención que nos permita dejar de fumar, no tiene ningún objetivo. O sea, no tiene sentido. Porque todavía el paciente no está en ese punto en el que podemos hablar con él para que él pueda tomar una decisión de cambio. Ni siquiera está contemplando la posibilidad de cambiar su conducta. Entonces, todavía no hay paciente. Pese a que está ahí, yo voy a hablar con él, vamos a pasar bien en la consulta, vamos a hablar, le voy a dejar las indicaciones, pero él no me va a pescar, se va a ir, no me va a pescar. O sea, no va a hacer nada de las cosas que yo le dije y probablemente no vuelva. ¿Ya? Entonces, eso significa que el paciente todavía no hay paciente. ¿Y cómo lees eso? En general es por la conducta nomás. O sea, yo estoy hablando con alguien y tú te das cuenta de que el lenguaje no verbal te va mostrando que en realidad no te cree nada lo que está diciendo. ¿Ya? Y nos pasa harto de repente con pacientes que vienen a confirmar diagnósticos con uno. Por ejemplo, yo sé que tengo tal cosa, entonces quiero que un neurólogo me lo diga. ¿Cachai? Y de repente pasa que muchas veces no existe tal diagnóstico o los exámenes que se han hecho no alcanzan a cumplir criterio para diagnosticar tal cosa, entonces se van decepcionados. O el hecho de que un examen esté normal y no explique lo que ellos creen que tienen, al final hay un conflicto. Cuando en realidad uno está dando noticias buenas, por ejemplo. Oye, si el escáner del cerebro, la resonancia están normales, el electroencefalograma está normal, no tiene epilepsia. Entonces debería ser una causa casi de celebración. Pero como no podemos explicar lo que me está pasando de una forma dura, objetiva, y probablemente la base de mi problema tiene que ver con mi salud mental, al final me enoja esa respuesta, no me sirve. Entonces ahí normalmente parte el peregrinaje. Y voy a otro médico que sí quizás se acerque una respuesta a lo que yo ando buscando. Entonces ahí uno se da cuenta con los años viendo más y más pacientes que de verdad hay personas que no están interesadas en lo que uno puede decirle. Bueno, mucho de nuestro esfuerzo en el mundo tiene que ver con mantener nuestra identidad intacta, ¿cierto? Y si una creencia, aunque sea perjudicial, se ha enlazado mucho con quien nosotros queremos ser, no importa cuántos doctorados tenga mi neurólogo, sí, me va a costar aceptarlo. Pienso en lo que me preguntabas antes, bueno, mucho se ha dicho sobre los beneficios del mindfulness y la meditación, pero eso a mí nunca me ha vendido del todo, me ha resultado motivante para empezar a meditar, y no sé si a mucha gente sea el motivo por el que se tiran a la piscina con una práctica como 5 minutos de mindfulness. Pero hay algo que está del otro lado de la ecuación, ¿cierto? Que es cruzado el umbral de la salud, quizás, si quieres, que tiene que ver con que aprender a prestar atención. Meditar no es mucho más que aprender a prestar atención a tu experiencia en este momento. Y si uno no lo hace, si uno no presta atención a su experiencia, o si uno no sabe hacerlo y no tiene el toolkit de herramientas cognitivas atencionales para hacerlo, tu vida se te va a pasar un poco de largo, ¿cierto? Todos hemos tenido la experiencia de sentarnos a comer un plato de comida, ¿cierto? Para pestañear y de repente el plato está vacío y no saboreaste ni un solo bocado de aquello que estuviste deseando horas, ¿cierto? Y algo análogo a eso nos pasa con los momentos más significativos de nuestra vida, ¿cierto? A ti como a mí,
¿cierto? Con niños chicos también pasa mucho que a veces uno pasa toda una tarde con los niños y después piensa, estuve todo ese tiempo esperando que se acabara la tarde porque estoy tan cansado que no fui capaz de estar con ellos, ¿cierto? Y estuve rumiando, ¿cierto? Anticipándome al momento en que los iba a acostar. Y en realidad eso va a pasar, ¿cierto? 5.000 veces durante los primeros años en que los niños son niños y después no se va a volver a repetir. Entonces hay algo en tomarle el peso a que estar presente para tu experiencia en este momento, sea cual sea, es, como dice Goenka, que es el fundador del movimiento Vipassana, es aprender a vivir. Es en un sentido estar aquí para lo único que importa, que es lo que está pasando ahora. Entonces, por ahí yo creo que hay un argumento más, que al menos a mí me resulta más movilizador para empezar a despertar la curiosidad de ver, bueno, de qué se trata meditar, ¿cierto? ¿De qué se trata esta ola, esta moda tan grande que está creciendo? ¿Hay algo acá? Sí, pues, igual otro día vi una entrevista, no me acuerdo bien, porque al final en los traslados que me toca de repente para temas de trabajo, me pego 3, 4 entrevistas de 3, 4 horas de repente, y claro, de repente se me mezclan qué cosa fue lo que escuché dónde. Pero el concepto era que lo central que uno tiene en la vida es como tu moneda de cambio es la atención. O sea, es tu capacidad de atención en algún foco específico. ¿Ya? Y obviamente, claro, si te gusta, no sé, ver el celular, si te gusta hacer algunas actividades de repente que se llevan toda tu atención, obviamente vamos a perder capacidad de atención para otras cosas del día a día que van a hacer que, como tú decías, se nos pase volando, que de repente se nos pase la tarde y no nos dimos cuenta de esto que vivimos en la tarde con los hijos. Y de verdad me llega de repente como una oleada no sé, mezclar, decía, había dormido poco, así que se me mezclan un poco las palabras, del darse cuenta de que esto que está pasando ahora va a ser una gran memoria cuando tenga 40 años más. Ya, y me pasó el otro día, de hecho, estaba mi hijo chico jugando con unos imanes, estaba mi otro hijo chico con mi señora, daba el sol súper bonito en el living donde estábamos, y yo entro y veo esa foto y fue una postal decir, este momento lo voy a recordar, pensé, cuando tenga 70, 80 años, y fue pero un momento súper emotivo y me costó poder salir de ese, poder después decir, ya, yo estaba cocinando, de hecho estaba haciendo así como la 11, entonces me costó un montón poder salir de decir, este momento me voy a acordar probablemente toda mi vida y no está pasando nada. Mi hijo está jugando y eso es todo lo que está pasando. Entonces igual a veces uno tiene esta capacidad de poder darse cuenta en el momento que de esto que está pasando ahora va a ser una buena memoria en el futuro. Es casi como un capítulo de How I Met Your Mother en que Ted se da cuenta de que está mirando a su futura señora y se dice, es que me estoy acordando de esto. ¿Cachai? No que la esté necesariamente viviendo ahora, sino que esto es una memoria que estoy guardando y que va a llegar un momento en que quizás el día no va a ser tan positivo para mí, pero voy a tener esta memoria guardada que me va a servir. Y claro, pues se nos pasa volando, por horas y horas en que uno está 100% desconectado. Sí, bueno, esto habla un poco a esta un poco verdad de nuestras circunstancias, que es que todo se va a acabar, ¿cierto? Todos vamos a tomar una taza de café que va a ser la última taza de café que tomemos, ¿cierto? Pero damos por sentado que vamos a tener 15.000 tazas de café más por delante en nuestra vida. Y por lo tanto no le tomamos tanto el peso a esta iteración, porque imaginamos que van a haber muchas más adelante. Y por eso es tan distinto el último día de vacaciones, ¿cierto? La última puesta de sol en la playa de vacaciones, que la segunda o la tercera, cuando todavía te quedan, ¿cierto? O cuando uno vive en la playa quizás y tenéis puestas de sol todos los días. Hay algo en esa última vez que recarga la experiencia de una tensión en el momento que usualmente no tenemos. Pero lo cierto es que nunca sabemos si vamos a tener futuras puestas de sol o futuras tazas de café, ¿cierto? Va a llegar el día en que tú le cuentes un cuento a tus hijos por última vez. Y probablemente uno ni siquiera se dé cuenta de ese día, ¿cierto? Yo casi todas las noches les leo un cuento a mis niñas, pero cuando cumplan X años. 13 años, difícilmente voy a seguir leyéndole el cuento de los Ricitos de Oro en la noche, ¿cierto? Y a los 25 seguro que no lo voy a estar haciendo. Y esa noche es muy probable que pase sin que yo me dé cuenta, que bueno, esta es la última vez que yo tomé a mis hijos en brazos. Claro. Y hay una manera de volver al momento presente, ¿cierto? Sin dar por sentada todas las iteraciones futuras de esa experiencia que imaginamos vamos a tener, pero de las cuales en realidad no hay ninguna garantía de que van a existir. Y aquí hay distintas estrategias para hacerlo. Los estoicos tienen este dicho que es memento mori,
o Memento Mori. Sí, Memento Mori. Sí, Memento Mori, ¿cierto? Hay esta moneda estoica que tiene una inscripción que dice, recuerda que vas a morir, ¿cierto? Y en cada momento entonces tú la miras y te das cuenta, sí, no hay garantía de que esto se va a repetir más adelante. Quizás esta es la última conversa que tengo con alguien Claro. en un podcast, así que trata de pasarlo bien, trata de estar aquí. Y los budistas encontraron otra vuelta, ¿cierto? Distinto a los griegos, que es cómo entrenar tu atención para volverla disponible para lo que sea que esté ocurriendo en este momento, sin un marco conceptual agregado, ¿cierto? No hay una serie de palabras que yo tengo que despertar como alarma en mi mente para volverme acá, sino que el intento es estabilizar la atención de la forma más continua posible para que esté acá momento a momento, ¿cierto? Gracias a una práctica de mindfulness. Cuando te decía esta historia de repente el darse cuenta de que algo está pasando y que es significativo, eh, siempre he tenido esta idea en los últimos años, sobre todo después que falleció mi viejo, en que obviamente lo leí, lo escuché en algún lado, no es idea mía, de que uno es el biógrafo de los padres, en el sentido de que las historias de tus papás normalmente son los hijos las que las terminan contando hacia las siguientes generaciones. Y llega un punto en que uno dice, ya, pero probablemente no sé mucho de las historias de mi papá y quizás me hubiera gustado saber más para poder después seguirlas repitiendo y poder quizás, aunque sean cosas que sean cosas divertidas, que sean cosas que dejen alguna enseñanza o extraer quizás alguna perla de conocimiento, sabiduría de toda su experiencia de vida. Y decía, si quizás uno tendrá la capacidad de poder traspasar esa historia a los hijos, la propia, y si ellos se irán dando cuenta que ellos igual en cierta forma, en forma inadvertida, son los biógrafos de nosotros. ¿Cachai? Y eso lo veía quizás como un producto quizás sin querer de hacer los podcasts. Porque el hecho de que yo pueda tener grabaciones mías hablando de cosas que he pensado, de experiencias con mi hijo, de experiencias de trabajo, son cosas que yo no tuve acceso de mi viejo, por ejemplo. De haberle escuchado a mi viejo hablando una hora de su trabajo, por ejemplo. Tengo el recuerdo, pero no tengo nada así como que pueda mostrarle, por ejemplo, a mi hijo. Entonces, yo siento que este tipo de formatos, por ejemplo, igual, en cierta forma, no es el objetivo, pero generan un registro familiar. ¿Cachai? Que en cierta forma, generaciones que nos siguen van a poder igual, o sea, de mi familia, no estoy pensando del país, pero que van a poder decir, mira, este es mi papá. ¿Cachai? Dijo una estupidez acá, dijo una palabra maldicha, pero ese era, ¿cachai? Más que esta es la foto y un video de 30 segundos, ¿cachai? Que es lo que tenemos nosotros, y si vamos más atrás, esta es la foto dibujada y enmarcada, ¿cachai? Que es lo que tenían antes del típico abuelo, que lo único que teníamos era una foto dibujada en la pared, ¿cachai? Yo tenía una idea parecida también hace poco, quizás sea síntoma de acercarse a los 40. ¿Qué edad tenés tú ahora? 38. Ya, estamos igual. Yo cumplo ahora 38. Que es que yo... Pero he pecado de no hacerlo, así que voy a estar, ¿cierto? Como esta gente que da consejos, pero tiene la casa, ¿cierto? Patada arriba. Que es que uno no sabe mucho cómo fueron sus papás de jóvenes, ¿cierto? Claro. Y yo siempre he pensado como tener esa conversa con mi mamá y preguntarle, bueno, ¿quién eras tú a los 20, a los 30? ¿Qué te gustaba, qué te movía? Pero no... Hay algo como incómodo en tener esa conversa. Hay algún tipo de resistencia que uno tiene por ser íntimo con los papás. Pero tengo la pulsión ahí, pero no lo he hecho. Claro. Bueno, que probablemente tiene que ver con los tipos de crianza igual. Si al final ahora uno es más cercano con los hijos, pero porque obviamente hay ciertas necesidades básicas que ya están cubiertas, comparado con 2 o 3 generaciones atrás, en que la supervivencia era más importante que el vínculo afectivo. ¿Sí? Entonces uno entiende que quizás no había esta cercanía quizás física, o de decirse ciertas cosas, o de compartir experiencias de los problemas que yo tuve creciendo, sino que era más una historia de las tallas que me pasaron, la gente que me generó problemas, era como muy periodístico quizás la forma en que se transmitía la información de los papás a los hijos. Sí. Y en esa misma línea, el otro día escuchaba una entrevista de Naval Ravikant, que es este empresario, ¿cierto?, de Silicon Valley, ¿cierto? Y bueno, es bien famoso en los últimos 10, 15 años porque ha podido decantar cierta filosofía de vida en base a su historia de vida, ¿cierto? Desde niño hasta ser un empresario bien exitoso. Y él decía que estaba hablando de buscar propósito en la vida.
¿ya? La parte de mí de sueño conciencia que siempre me motiva a esta conversación es la parte final, o sea, es decir, qué cosas proyectas a futuro, cómo poder armar tu proyecto de vida a largo plazo y cómo poder cumplir tus sueños, que es como la otra mitad de la concepción de la palabra sueño. Entonces él decía que habían como 3 caminos posibles para tener propósito. Uno era Dios, otro eran los hijos y otro era tener una misión. ¿Ya? Y me hizo harto sentido. Él decía que ojalá uno pudiera hacer las 3, ¿no? Pero en una realidad actual que como que te lleva un poco a la rutina y al confort y como que no hay llamado a la aventura, ¿cómo sería en tu caso la forma de pensarlo? Decir, ya, esta es la forma de producir este llamado a salir de la zona de confort, de buscar un propósito mayor quizás que solamente estar yendo a trabajar hasta que me jubile. ¿Cómo salir de ese loop que uno tiene de repente, que está todos los días en la rutina de esta en mi casa, traslado, trabajo todo el día, estoy con mi hijo en la tarde, se acaba el día y repito? ¿Cómo poder escapar un poco de eso y decir, voy a hacer algo quizás que sea más significativo con mi vida y que quizás podría convertirme en una persona que yo actualmente podría admirar? Bueno, es extremadamente difícil porque la vida moderna tiene, ¿cierto? Nos tironea por tantos lugares distintos al mismo tiempo que es difícil parar, y por eso pienso que el pensamiento crítico y gente que se da el tiempo de hacer una autoexaminación honesta, ¿cierto? De quién son, cuáles son sus posibilidades y hacia dónde les gustaría moverse, es un hábito que está en extinción y que es difícil tomarse el tiempo para hacerlo. Pero hay maneras en las que uno puede como agrietar la solidez de tu rutina, como decías tú, y quizás la mejor manera, o no la mejor, pero una manera de hacerlo es de lo que hemos estado hablando, que es tomándose un par de minutos para meditar y para prestar atención a cómo uno se siente en este momento. Porque cualquiera sea la respuesta a la que uno llegue a esa pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es mi misión de vida? Si es que tal pregunta aplica y si es que existe una respuesta, esa respuesta no es solo un fraseo, ¿cierto? No son solo palabras al aire, sino que se condicen con una sensación mucho más visceral, ¿cierto? Hay algo que despierta un instinto en uno, ¿cierto? Hay algo que parece encajar bien en tu cuerpo, más allá de lo meramente conceptual. Y ser capaz de dilucidar eso, yo creo que requiere algún tipo de habilidades introspectivas. Y un paso para cultivar esas habilidades, ¿cierto? Y para saber, porque hay mucha gente que no sabe cómo se siente, para saber cómo yo me siento respecto a mi vida, puede ser empezar a meditar. Entonces, un caso extremo son personas que fueron abusadas de chicas o que tuvieron experiencias profundamente traumáticas. Es que hoy están tan desconectados de sus sensaciones físicas más básicas. Hay estudios de esto. Por ejemplo, les vendan los ojos y les pasan distintos objetos en sus manos y les piden distinguir, ¿cierto? Te pasan una lata de Coca-Cola y un llavero, un peluche. Y hay personas que están tan desconectadas de su vivencia corporal que no son capaces de distinguir objetos, ¿cierto?, drásticamente distintos entre sí, que se sienten al tacto muy diferentes. Esos son casos extremos, pero todos nos encontramos en algún nivel encerrados en este bucle interminable narrativo, ¿cierto?, discursivo, y por lo tanto distanciados de nuestra experiencia corpórea aquí, en este momento. Y yo pienso que la respuesta a eso que tú estás planteando y a lo que plantea Naval no es una frase, no es un párrafo, es algo mucho más animal, mucho más primitivo. Y aprender a meditar es, en parte, de nuevo, estar en contacto con eso. No sé si respondo a algo a lo que dijiste. Sí, es que era una pregunta media enorme quizás. Pero sí, el hecho, yo creo que de poder encontrar una misión, una cosa que yo quiero que pase. Por último, uno puede ir haciendo esta reducción y partir de pasos pequeños avanzando hacia algún lugar, pero a intentar quizás avanzar hacia un lugar. Por eso me pasa harto que tengo, no sé, pues amigos que de repente son muy buenos para, no sé, jugar videojuegos, de repente perder muchas horas en eso, o entretenerse muchas horas en eso, y me genera como una cuestión así, como un sentimiento encontrado de que siento que esta persona tiene un potencial tremendo que creo que se está perdiendo por gastar mucha de su energía, su atención en hacer algo quizás que no es tan productivo. Y obviamente puede ser muy feliz haciendo eso, pero mi visión siempre va a ser quizás media crítica de decir, esta persona tiene el potencial para hacer todo esto,
y como que no lo está aprovechando, y como que son oportunidades en cierta forma perdidas, pero obviamente uno no, es decisión de cada uno, pero No, pero no dejo de sentir eso. yo estoy contigo, o sea, yo creo que hay mejores y peores maneras de usar nuestro tiempo y hay vidas mejor y peor vividas, y es cierto, y los dilemas morales tienen respuestas correctas e incorrectas. Yo trato de ser, creo que me he vuelto a medida que voy creciendo más conservador y más categórico en este tipo de cosas. Pues, no es una buena vida aquella dedicada a la gratificación instantánea, ¿cierto? Y a un nihilismo donde cualquier aspiración mayor es descartada, ¿cierto? Y uno se dedica a nada más que perseguir, ¿cierto? El siguiente shot de dopamina porque maté al mono Claro, malo del Diablo 3, ¿cierto? O claro. el Dota o lo que sea que esté jugando. También tengo amigos así y creo que es una pérdida de potencial humano muy triste finalmente. Claro. Piensa la cantidad de horas humanas dedicadas a crear bailes en TikTok. Claro. Deben haber algo así como, ¿cierto?, millones de vidas humanas en tiempo sumado dedicados a coreografías vacías en TikTok. Y piensa todo ese tiempo, todo ese potencial humano dedicado a algo que realmente valga la pena. O sea, sí, no, yo estoy contigo. Yo creo que hay mejores y peores formas de gastar el tiempo y deberíamos aspirar, y si somos realmente buenos amigos de nuestros amigos, deberíamos ser capaces de decirle, no es buena idea que te quedes todos los días hasta las 4 de la mañana jugando Claro. League of Legends o lo que sea que jueguen. ¿Cierto? Hay otras persecuciones en la vida que son mucho más valiosas y mucho más profundas y que sí, son más difíciles, ¿cierto? Es más conveniente quedarse jugando a computador, pero no es ser un buen amigo con tu yo de 10, 20 años más. Claro. Pero es similar a eso, al final la persecución más grande, el dragón más grande tiene el tesoro más grande. Entonces al De todas final maneras. va a haber un beneficio potencialmente mucho mayor de la acción. Sí, Entonces, sí. y avanzando un poquito, yo siempre les pregunto a todas las personas que invito, porque siempre hablamos del resto y de nuestras opiniones hacia las conductas de los demás, Mm. pero no siempre nos preocupamos mucho de nuestro propio autocuidado. Entonces, en base a eso, siempre me gusta hacer la misma pregunta que le hago a los pacientes cuando los interrogo por su sueño. Entonces, mi primera pregunta ahí es, ¿a qué hora te despiertas en la mañana? Tipo 6, entre 5 y media y 6 y media. ¿Y algún día que despiertes como que dormiste lo suficiente? Pocos. Tengo 3 niñas chicas, estoy Ya. parecido a ti, así que no es fácil. Pero una vez cada 10 días quizás siento que dormí bien. Ya. Y en general el día, ¿parte con algún estimulante? ¿Café, mate, energética, esas cosas? Café, harto café. Toda la mañana tomo café hasta las 12 y después uno más tipo 3. Ya, y ahí después ya se suspende. Y ahí se suspende. Y Y cuando no se suspende y por tentado me tomo un café tipo 6, siempre me arrepiento. ya, o sea, ¿te hace diferencia en tu caso el...? Mucho. Sí. Ya. Sí, hay un tema que es genético para empezar de la metabolización del metabolismo de la cafeína, que hay personas que lo eliminan en 2 horas y otros se demoran 36 horas. Así que ahí uno siempre está en alguno de esos grupos. Y después, durante el día, ejercicio, alguna cosa específica que estés haciendo, Sí, 3 veces a la semana estoy yendo al gimnasio. pero trabajos de fuerza, Solo fuerza. solo fuerza. Sí. Ese es otro dato que siempre me gusta dar, que en general cuando uno ordena, hay varias revisiones recientes, ordena qué ejercicio, por ejemplo, es mejor para la calidad de sueño o específicamente si uno tiene insomnio, que siempre el top de línea es ejercicio de fuerza. Es lo mejor. Sí, y después viene el ejercicio aeróbico. Ah. ¿Ya? Y después, claro, uno puede hacer siguiendo a divisiones, por ejemplo, andar en bicicleta es mejor que salir a correr. Pero cosas de ese tipo, existe harta literatura de esto. Y ponte tu sauna. Mira, en general, eh, literatura directa, como estudios grandes, no hay mucho, pero todas las cosas que donde yo me exponga más temperatura van a hacer que mi temperatura central disminuya. ¿Ya? Y que disminuir la temperatura central es un proceso inicial del sueño en la noche. Entonces, si yo me expongo a mayor temperatura en la tarde-noche, va a ser más fácil conciliar el sueño después. Si lo pensamos solo en términos fisiológicos, que tendría sentido. Entonces, un sauna a las 9 de la noche, unos minutos, podría facilitar el inicio del sueño por esta regulación de temperatura. Pero mucha literatura que ya he leído, por lo menos, no hay tanto. Pero tiene sentido. En la noche. En la mañana no tendría En mayor general, efecto. en la mañana lo que está pasando con nuestra temperatura corporal es que pasa lo contrario. O sea, en la mañana uno se vasocontrae al despertar y aumenta la temperatura central Ujú. y despierto. Y en la noche pasa al revés. Me vasodilato y baja la temperatura central y me quedo dormido bajo 1 o 2 grados mi temperatura central. Entonces, por eso siempre en el verano, cuando hace mucho calor, uno recomienda una ducha tibia antes de acostarse.
Ya, cosa de que podamos ayudarnos con esta vasodilatación periférica para que baje la temperatura central y sea más fácil dormir. Está bueno saberlo. Sí, por lo mismo la ducha más fría en la mañana no se ha estudiado mucho, pero tiene fisiológicamente el mismo dato. O sea, la ducha fría va a hacer que tu temperatura central aumente en respuesta y eso haga que sea más fácil despertar después. Y la comida, ¿a qué hora terminas de comer en la noche? Irregular, no, súper irregular. Pero no como pesado la noche, solo Ya. un pan con palta o algo. Ya, una cosa así algo liviana. liviano, ¿Pero te sí. afecta el sueño? No sabría decirte. Ya. No, El caos sí, ha sido tanto en los últimos años que no... si como pesado sí me afecta. Ya, Pero, perfecto. pero así algo chico no. Es relativo. En general, siempre uno dice dejar de comer unas 3, 4 horas antes de meterse a la cama. A mí me gusta quizá una aproximación más pachamámica, decir, cuando se vaya el sol, idealmente dejemos de comer. Ya. eh, Porque es una señal mucho más sólida del momento en el que estamos en el año. Pero es súper relativo, porque al final se ha visto igual que distintos cronotipos se benefician de comer más en sintonía con su cronotipo. Por ejemplo, las personas que son más madrugadoras o matinales o alondras, si comen, que la mayoría de sus calorías en la primera mitad del día, se ha visto que suben menos de peso, pierden más grasa, si están haciendo alguna dieta. Y asimismo, los que son más noctámbulos, si es que comen más en la segunda mitad del día, se ha visto que igual es beneficioso. Como estar desalineado con tu cronotipo normalmente te hace mal. ¿ya? Estamos bien. Y una vez que... Sí, dime nomás. Ahora te puedo preguntar Sí, libremente dale, sobre el pregúntame, sueño. pregúntame. Estoy tomando una cuestión que se llama Biosen. ¿Qué ¿Te tiene? suena? Tiene... Ay, Ya vamos a tener que investigarlo. melisa, varias cuestiones. Es natural, comillas. Ya. Y melatonina. Pero poco. ¿Qué apreciación tienes de ese tipo de compuestos? Bueno, la melatonina primero, que es probablemente lo que tenga más evidencia de las cosas naturales. En general, la melatonina tiene una dosis, es lo adulto, una dosis bien amplia de seguridad. Ya, así que es seguro de ocupar. El beneficio, si uno lo piensa específicamente en insomnio, es muy poquito. No, no, sí. Ya si uno agarra toda la literatura, se ve que la eficiencia de sueño, o sea, el tiempo que pasamos durmiendo, aumenta como un 1, un 2%, y el tiempo total de sueño aumenta como 2, 3 minutos. ¿Ya? No. Que bueno, alguna persona podría ser significativo, pero en general no es muy significativo. Entonces, si alguien tiene insomnio, la melatonina probablemente no ayude mucho. Obviamente hay personas que sí les va a servir y se van a tomar la melatonina y me van a escribir después, yo la tomo y me sirve perfecto. Ya, está bien, pero en general cuando uno ve al grueso de la población no hay mucha diferencia. Si es que uno tiene temas de sonambulismo, actuación de sueño, se ha visto que la melatonina puede ser mucho más útil. Y el concepto central es que la melatonina es un sincronizador de sueño. Entonces, si el sueño fuera una carrera de 100 metros planos, el disparo es la melatonina. Ya están todos alineados, disparamos y parte el sueño. Buena imagen. Pero después no tiene mucho que ver en la calidad ni en la duración del sueño. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy con jet lag, estoy cambiando horario porque viajé o vengo saliendo de vuelta de las vacaciones, la melatonina probablemente me ayude harto a poder volver a ciclar como estaba en mi horario normal. ¿Ya? Y en forma preventiva probablemente tampoco sume mucho. O sea, si yo no tengo problemas para dormir y lo tomo como un suplemento, lo más probable es que no me sume mucho más. Yeah. Y las otras cosas más naturales, ahí puede estar todo, desde las aguas de manzanilla, y de melisa, valeriana y un montón de cosas más. Lamentablemente no hay mucha literatura buena como para poder recomendarlo. En general no hacen daño, pero sí, no suman mucho. No. ¿Ya? Y bueno, hay hartas más, pues ashwagandha y todas tienen un poquito más de evidencia que la anterior, pero conceptualmente, si alguna de estas sustancias más naturales tuviera el efecto en el sueño que tiene un hipnótico, al Abbott o alguna empresa ya lo hubiera agarrado y se hubiera hecho rico. Sabríamos. Y lo ¿Ya? mismo aplica para todos estos hongos que están de moda ahora, melena de león, Claro, etcétera. sí, entonces todavía estamos en un punto en que previo a poder generar evidencia para recomendar. ¿Ya? Pero ese es el problema en general, que es difícil tener literatura buena. ¿Ya? Y pasa que, no sé, pues hay un trabajo donde ven reportes subjetivos de calidad de sueño ocupando melena de león. Y la gente dice que duerme mejor. Entonces se ocupa como, esto sirve para dormir mejor. Entonces, y uno sabe que la literatura científica no funciona así en general. Entonces uno necesita tener un cuerpo de datos mayor para poder dar una opinión. Entonces, yo siempre tiendo a decir que en sueño menos es más. Así como en muchas cosas, así como la forma de decoración millennial, menos es más. Y eso significa que ojalá no tener que hacer cosas ni tomar nada para dormir.
¿ya? Aunque sea lo más natural del mundo, porque ya es un ritual extra que estoy agregando al sueño. Y el sueño es un proceso involuntario, entonces no depende de que yo haga cosas. Claro. Es como que tú tengas una rutina, ya, voy a tomar esto para que me dé hambre hoy día al almuerzo. O voy a hacer esto para que me den ganas de ir al baño después. ¿Cachai? Entonces agregar cosas extras a procesos fisiológicos no tiene mucho sentido. Entonces mientras menos cosas hagamos y tomemos, mejor. ¿Y qué de...? ¿Podemos seguir? ¿Puedo seguir Sí, dale, interrogándote yo pregúntame, ahora? Porque ya me apaleaste. ¿Levantarse a la mitad de la noche para ir al baño una vez todas las noches es normal? Sí. Aunque sean todas las noches. No es mayor problema. En general, de repente se puede buscar en internet, va a aparecer alguien que dice levantarse al baño no es normal. Ya, pero en general lo ideal es que uno no se levantara, pero a medida que pasan los años la capacidad de continencia urinaria cambia, la cantidad de líquido que uno toma también varía día a día, la cantidad de cosas que son diuréticas cambian de día a día, si uno tiene alguna patología metabólica, todas esas cosas pueden variar. Lo mismo, porque el tamaño de la próstata igual va a hacer que hayan variaciones. Y el punto es que si yo me levanto al baño, la idea es que después que me acueste, puedo volver a quedarme dormido. Ya. Ya, si me levantaba al baño significa que perdí 1 hora y media que no me puedo quedar dormido, y ahí sí puede ser un problema. Sí, sí. Pero interrumpir el sueño por un par de minutos No, no es... no es problema. Hay un concepto que se ocupa en temas de calidad de sueño, que es el tiempo despierto una vez que me quedé dormido. Por ejemplo, me quedé dormido a las 11 de la noche y estuve dormido de corrido toda la noche. Entonces el tiempo despierto que estuve la noche fue 0 minutos. Ya. Entonces, por ejemplo, si me levanté al baño y volví y estuve 2 minutos despierto, el tiempo despierto fueron 2 minutos. Y entonces considera que un tiempo despierto durante la noche ideal sería menor a 30 minutos. Ya. Sobre eso ya te empieza a afectar la duración del sueño y todo lo demás. Ya. Ahora cuando esté más de 30 minutos despierto me va a venir la ansiedad Claro. por lo que me acabáis de decir. Y Pero asimismo, un día, pues si Bueno. uno habla de cosas específicas, desagrega lo que significa calidad de sueño, tiene que ver con horas de sueño, regularidad, sincronización con tu cronotipo, tiempo despierto durante la noche, eficiencia de sueño, o sea, son montones de conceptos que se juntan para hablar de calidad de sueño, y al final lejos el más importante es cómo me despierto en la mañana. O sea, independiente de todas las otras cosas, lo que te diga el reloj, el celular, y todo, es cómo me despierto en la mañana y si es que con lo que dormí anoche soy capaz de hacer mi día en forma normal, soy capaz de hacer actividad física, si hago actividad física, poder levantar más peso que levanté la semana anterior, si pude lidiar con mi familia, con mis hijos de buena manera, bien regulado en lo emocional, si pude estar a la altura de los desafíos cognitivos que tuve el día, ahí dormí lo suficiente. Hay que preguntarle a la señora que responda a eso, por no uno. Claro. Pero es curioso porque a veces uno se siente bien en la mañana a pesar de no haber dormido tantas horas. O al menos, no necesariamente mi experiencia es que cómo me siento en la mañana conversa con... Pero ahí también pueden haber distorsiones en mi percepción de cuánto rato dormí, pero que no necesariamente las horas que estuve dormido o si me desvelé harto rato o no, necesariamente conversa con cómo me siento cuando me despierto. Claro, porque al final, antes de pensar en horas, lo que se ha visto en los últimos años es que es más importante la regularidad. Entonces, por ejemplo, si mi tiempo en que me meto a la cama y me quedo dormido, y el tiempo en que me salgo de la cama, me despierto el otro día, es relativamente regular, se ha visto que es más importante que si dormí 1 hora más o 1 hora menos. ¿Sí? Ahora, no deja de ser importante, pero el tema es que lo difícil es darse la oportunidad, que al final eso es donde uno falla normalmente, porque uno está durmiendo todo el rato que está metido en la cama, entonces normalmente uno dice que la eficiencia de sueño ideal es sobre el 85%, o sea que del tiempo que estoy en la cama, ojalá más del 85% esté durmiendo. Y eso significa que si me meto 6 horas justo, va a haber 1 hora que voy a estar despierto, en promedio. Entonces igual ya estoy dándome una oportunidad de 5 horas para dormir. Entonces, el ideal es que me dé una oportunidad, ojalá entre 8 y 9, para intentar dormir, ojalá 7 8. ¿Okay? Obviamente varía, porque lo normal puede ser desde 5 hasta 11 horas, entonces es súper relativo. Pero la percepción individual al día siguiente yo creo que es lejos más importante que cualquier métrica que uno pueda medir. Porque si no, igual uno tiende a caer un poquito en la obsesión de la ortosomnia, que esta cosa de estar fijando los números y sé que no, tuve 5% de sueño profundo, me está pasando algo, consulto, y ahora tuve 10, entonces parece que estuve bien, pero en realidad estamos buscando señales externas de cómo me siento. Esos son los pacientes que llegan al neurólogo con un prediagnóstico listo, esperando que se lo confirmen y no claro, con la tabla de decir, mira, estos son mis últimos 30 días de sueño. Entonces, sí, ya, pero ¿te sientes bien? ¿Te sientes mal? No, me estoy bien. Ya, entonces, listo. Yo no sé cómo estáis despierto tú después de 3 horas. Sí, no fue una noche mala, pero bueno, pasa, tenemos esta cosa medio aleatoria de repente con los niños que
que un día se activa uno, se activa el otro, y justo ese día que uno decide acostarse un poco más tarde por hacer algo, es el día en que duerme mal. Esto es última cosa. Te quería preguntar la última vez que hablamos, pero no se me pasó. ¿Hay consecuencias? Bueno, entiendo que la falta de sueño crónica tiene consecuencias, pero los primeros años de crianza no es considerado falta de sueño crónico, porque uno puede pasar 3 años durmiendo mal. Eso acorta tu vida, ¿cierto? Yo tengo 10 puntos menos de CI ahora Mira, porque tuve niñez. yo lo he buscado harto esto para ver una explicación de por qué uno duerme tan mal cuando tiene hijos chicos. Obviamente tiene un rol adaptativo en términos evolutivos, ya que tiene que ver con estar hiperalerta, estar atento a depredadores y todas estas cosas. Y aparte uno igual se va sincronizando, las mamás sobre todo se van sincronizando con los ciclos de sueño de los hijos. Pero sí, esta privación, específicamente en las mamás, hay una optimización cerebral para esta época, ya que es esta cosa del baby brain, donde el cerebro está optimizado para que tu hijo sobreviva. ¿Ya? En los hombres yo no he visto literatura sobre eso. Así que en realidad yo hablaría solamente desde la privación habitual de sueño, que obviamente va a generar daño. ¿Ya? Daño acumulativo, sí, al igual que el tabaco, al igual que la exposición a microplásticos y montones de cosas, que potencialmente no hagan la diferencia en tu expectativa de vida. ¿Ya? Así que yo no me preocuparía en exceso. Van a ser un par de años difíciles, pero después uno va a tender a normalizar y después van a aparecer problemas nuevos. Después de los 50, 60 años van a empezar a aparecer problemas por cuenta de uno, así que no va a ser necesario acordarse de esos años de los 3 años del caos Además que infantil. como que bueno, tú estás en la tormenta todavía, pero como que quedan en un lugar muy nublado guardados. Claro. Hay un registro muy pobre de Es que igual sobre todo si está durmiendo mal, no va a estar consolidando memoria de muy buena manera. Es Así que tu sueño es el momento donde uno consolida memoria y la lleva a un lugar donde después se pueda recuperar en el futuro. Entonces, si uno está durmiendo mal, tu capacidad de concentrarte en el momento y tu capacidad de poder recordar lo que viviste ese momento va a ser súper mala. Hay que sacar hartas fotos entonces, Eso. cuando los niños son chicos. Ya, pues, Vicente, mira, te quería dar las gracias un montón por venir hoy día. Pudimos hablar de hartas cosas. Quizás no cumplí con todas las preguntas que hago en todos los podcasts, pero siento que igual pudimos hablar de hartas cosas que yo siento que son importantes. Así que muchas gracias por venir. A ti, un placer. Eso. Y gracias igual a todos por conectarse. La idea es que podamos seguir generando estos espacios de conversación sin una pauta dura y poder decir cosas de repente que pensamos en este mismo momento, pero que yo creo que pueden ser útiles de repente al momento de poder analizar nuestra realidad, poder generar planes a futuro, porque claro, a veces pasa que uno piensa más cuando está hablando que cuando está solo. Y eso le pasa a otras personas. A mí me pasa mucho de que de repente hay ideas que tengo en estas conversaciones y de repente no están tan bien formadas y puedo decirlas medio mal, y cuando de repente veo el podcast me arrepiento de haber dicho cosas media mal formadas, pero siento que igual es necesario. O sea, el hecho de tener estos espacios para hablar y no solamente estar contándonos, oye, sabes que hoy día he sufrido, y esto pasó hoy día y esto que almorcé, sino que intentar buscar conversaciones que nos incentiven a encontrar algunas respuestas para cosas que nos puedan ayudar en el día a día. Así que eso, muchas gracias. Así que la idea es que sigamos todos conectados y aprendiendo en conjunto más sobre neurología, medicina del sueño y autocuidado. Así que un abrazo y que estén bien.